Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, vengan todas y todos ustedes. Bien, vamos a continuar analizando el Estado en América Latina. Porque hemos puesto de acuerdo para retomar la clase presencial de la anterior semana, pues lo vamos a hacer ahora en forma virtual. Lo que he estado presentando la semana anterior ha sido sobre los derechos humanos y el trabajo social en el contexto neoliberal. Al finalizar la presentación de este documento, voy a pedir a los demás integrantes de los demás grupos que también vayan presentando los trabajos. Buenas tardes, Licen. Está bien. Ya estamos preparadas. Ya, voy a Buenas terminar tardes. con esto, por favor, porque he empezado ya un nuevo inciso de nuestro cuarto tema. Entonces, voy a tratar de terminar el día de hoy. ¿Ya? Hemos estado hablando sobre los derechos humanos, el trabajo social en este contexto neoliberal. Hemos indicado que en la profesión, desde el concepto, los valores, los principios, los objetivos, la teoría, la práctica, conllevan el tema de derechos humanos. Hemos tratado de precisar también lo que significa el trabajo social, considerando a la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, en cuya significación, en cuyo concepto, está también el tema de derechos humanos. Se ha analizado sobre las características del Estado neoliberal y hemos indicado que nuestra profesión, al igual que todas las profesiones, también ha sido impactada por este fenómeno globalizador en este Estado neoliberal. Y el documento que analizamos de Ana Méndez nos va indicando que este Estado neoliberal, estas características de la globalización, han generado una serie de cambios especialmente en el Estado, en la economía, en la sociedad y la persona. Hemos estado viendo que el Estado ha perdido esa su soberanía, esa su capacidad, esa su autonomía para tomar decisiones porque está supeditado, en este caso, a los intereses de los grandes capitalistas, está supeditado al Estado neoliberal, se va viendo el Estado ha ido perdiendo y reduciendo especialmente la asignación de los gastos sociales. Eso significa de que ha ido reduciendo las políticas sociales, la magnitud de las políticas sociales para encarar las necesidades de la población. En este proceso globalizador, el Estado lo que ha pretendido también es ir respondiendo de manera asistencial a las necesidades de la población.
ha centralizado mucho más su atención en los denominados grupos vulnerables y ha desobligado su atención hacia los otros grupos que también necesitan de la intervención y el apoyo del Estado. Entonces, este Estado está supeditado, reitero, a los capitalistas. Dentro de lo que es la economía, hay una distribución económica de los recursos económicos en una forma bastante desigual, ¿no? Un grupo minoritario acapara la mayor cantidad de recursos económicos y un grupo considerado en mayor vulnerabilidad, un grupo mayoritario, recibe un ingreso económico bastante reducido. Dentro de la economía, esta apropiación de los recursos económicos ha ido generando una serie de brechas, una serie de desigualdades, ¿no? a nivel económico. En la sociedad vamos viendo de que se ha ido modificando las facetas de nuestra sociedad, se ha ido transformando. Se ha hecho, reitero, una mayor acentuación en lo que es las brechas sociales, ¿no? Hay mayor cantidad, en este caso, de gente necesitada, con menos recursos, con menos posibilidades económicas, y esto genera una serie de situaciones, de conflictos, ¿no? Porque hay un reclamo constante de estos sectores mayoritarios frente a ese grupo minoritario. Y esto ha creado una serie de desigualdades mucho más acentuadas en el plano social. La población también se siente mucho más desprotegida. Los servicios sociales, en este caso, lo que ha hecho el Estado es privatizarlos porque no puede atender la gran demanda de la población. Entonces, lo que ha hecho es privatizar y la población de esa manera se ha visto desprotegida de la atención en salud, en educación, en sus problemas cotidianos. Pero también el Estado neoliberal y en este enfoque globalizador lo que ha profundizado, ha impactado, ha sido también en las personas. Los sujetos, en este caso las personas, son consideradas objetos, son consideradas mercancías que se pueden comprar y se pueden vender. Hay una pérdida en este contexto, una pérdida de los valores, una pérdida de las costumbres, de las pautas culturales. Se va enfatizando mucho más los antivalores, ¿no? Y hay una frase que me ha gustado bastante cuando Ana Méndez dice, pues la persona es considerada como un objeto, como una mercancía. Tienes tanto, vales tanto. No tienes nada, no vales absolutamente nada. La persona ha ido modificando esos valores ancestrales del nosotros, del compañerismo, del compartir, del llevar adelante proyectos así en forma grupal, en forma comunitaria. Y lo que ha ido ocasionando en la persona más bien son estos antivalores de egoísmo, de vanidad, de opulencia, ¿no? Todo materializado, todo tratando de ver de que es más importante la economía, es más importante los bienes que tiene la persona y no tanto la parte, en este caso, de sentimientos, de pensamientos, ¿no? Entonces, Ana Méndez rescata esta forma de impacto de este Estado neoliberal. Y lo que plantean estas dos autoras, Ana Méndez y Beatriz Leal, quienes han hecho esta propuesta sobre los derechos humanos y el trabajo social en este contexto neoliberal, es, en este caso, mencionar algunos retos que los trabajadores sociales deberíamos poner en práctica, considerando que somos nosotras, nosotros, quienes trabajamos con la población en general, pero estas dos autoras dicen que deberíamos centrar mucho más nuestra atención en los sectores más vulnerables. Esta intervención a nivel de toda la sociedad
y enfatizando nuestra atención en los grupos vulnerables, debiera llevarnos a contribuir realmente en una transformación de una sociedad que sea mucho más incluyente, no como hasta ahora hemos visto, que cada vez se van abriendo las brechas sociales. Los profesionales plantean ellas, debemos tener una dimensión ético-política, un compromiso con la población y también llevar adelante los principios de nuestra profesión. No hay que temer, dicen ellas, a la parte política. Debemos considerar este aspecto, este compromiso que debiéramos adquirir en nuestra formación y en nuestra práctica. Nuestra intervención tiene que estar considerada, tiene que basarse en ese enfoque humanitario, en considerar a las personas en su magnitud como seres humanos y tender siempre al mejoramiento de la calidad de vida. Esta orientación, esta visión que se plantea en el plano humano, tiene que estar ligada al rescate de los valores de los derechos humanos, al rescate de la dignidad de la persona, a respetar las libertades fundamentales del ser humano y a lograr la igualdad, pero una igualdad que sea efectiva, no solamente enunciada. Estas dos autoras consideran que los trabajadores sociales deberíamos formarnos en derechos humanos. Eso podría contribuir, dice, a responder a las exigencias en cuanto a nuestra competencia y a prestar una atención más cálida a la población. Es importante, mencionan ellas, de que la profesión ante estos cambios globalizadores no permanezca inmóvil. La profesión tiene que modificarse, tiene que cambiar, porque no serviría de nada ser una profesión sin historia, una profesión sin sociedad. Entonces hay esa connotación que establece, ¿no? Esa connotación que van manifestando para marchar junto con la población en nuestra intervención. La educación en derechos humanos es un reto, una alternativa que nos ofrecen ellas y se rescatan esta educación en derechos humanos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, cuando se establece que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Entonces hay una base, ¿no?, que promueve, que tendríamos que encontrar en la formación en derechos humanos. Hay una base planteada por esta Declaración de los Derechos. Ya en el año 2004, las Naciones Unidas destacan la importancia de capacitar a los profesores y otros grupos sociales que se encuentran en una situación que permite influir sobre el ejercicio de los derechos humanos. Aquí estamos los trabajadores sociales, ¿no?, que trabajamos con personas, que intervenimos con personas y para las personas. Y ahí debiéramos encontrar en la capacitación en derechos humanos una forma de agarrar y llevar adelante los objetivos que plantea nuestra profesión. Porque somos nosotros que vamos a influir en la población con quienes vamos a intervenir. Este ejercicio de los derechos humanos va a permitir el desarrollo pleno de la persona, cuando la persona conozca sus derechos humanos, cuando la persona se apropie de los derechos humanos y también cuando logre el respeto de sus derechos, realmente se va a encontrar en que una persona va a lograr mejorar sus condiciones de vida. Va a encontrar un desarrollo integral como persona, como ser humano.
Este tema de los derechos humanos también nos plantea a encontrar la dignidad del ser humano, a promocionar el respeto, la tolerancia, la igualdad de género, la amistad entre naciones, entre pueblos originarios, entre personas, entre comunidades. Entonces, es una alternativa que nos van ofreciendo, ¿no? Y ya la Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI planteó de que la educación no es solamente aprender a conocer, no es solamente aprender a hacer o aprender a ser, sino que es también aprender a vivir juntos y a construir una sociedad del futuro, una sociedad más humana, una sociedad más integradora, una sociedad más accesible, más igualitaria, más equitativa. Estos son los asideros que nos plantean estas dos autoras en torno a lo que hemos ido analizando en el tema de derechos humanos y el trabajo social. Si hay alguna pregunta por ahí, me gustaría en estos momentos responder y dar la opción para que el otro grupo ya comparta en las diapositivas. En la anterior diapositiva, buenas tardes, Lisa. En la anterior diapositiva, yo quisiera que, por favor, sobre el estado de economía, la sociedad y la persona, vuelva a explicarnos nuevamente. Sí, por favor, licenciada. Sí, licenciada. Estamos viendo por favor. este estado neoliberal en este proceso de ir en otro término, en vez de globalizador, de facilitar, digamos, la incursión de productos, de mercadería, en este proceso de llevar adelante la oferta y la demanda, de abrir espacios para que se incursionen nuevos productos a un determinado país y también salgan productos a otros países. Este proceso globalizador, plantean estas dos autoras, ha llegado a impactar en ámbitos de nuestro quehacer, en ámbitos donde las personas nos desarrollamos. Encontramos ahí, por ejemplo, que el Estado, frente a este Estado neoliberal, frente a este proceso globalizador, se ha ido inclinando, se ha ido arrodillando, si ustedes quieren, a los capitalistas. Ha perdido su autonomía el Estado, ha perdido esa soberanía que analizábamos en el tercer tema sobre los elementos del Estado. No tiene ya una capacidad para decidir. Por otra parte, debido a esta supeditación a los grandes capitalistas, está perdiendo también ese su interés, ese su objetivo de atender, de proteger a la población. Ha ido reduciendo los gastos sociales y por consiguiente también pues esto ha generado en que las políticas sociales se han ido restringiendo, ¿no? No tienen ese contenido universal. Por otra parte, al ver que hay grupos bastante afligidos, muy vulnerados en sus necesidades, lo que ha hecho este Estado neoliberal es responder en forma focalizada la atención. Es decir, va centrando su atención en un determinado grupo, en una determinada población que presenta tal vez mayor impacto a sus necesidades, ¿no? Y deja de lado la atención a otros grupos sociales. Imagínense un grupo que requiere de agua potable. Entonces, el hecho de aprovisionar de agua potable no es un criterio universal. Está restringido a una determinada zona, a un determinado espacio, para que esa población tenga el agua potable.
y deja de lado la necesidad de agua potable de otros sectores. A eso se refiere la focalización en su atención. La economía, por otra parte, ha sido modificada, ¿no? Hay una distribución económica de los recursos económicos en forma desigual. Un grupo minoritario se apropia mucho más de la economía, de los recursos, frente a otro grupo mayoritario que apenas tiene el sustento para mantenerse y sostener a su familia. Se están abriendo mucho más las brechas, las desigualdades a nivel económico. No se permite, digamos, la distribución igualitaria de los recursos económicos. Y esto también va afectando a nivel social. La sociedad se ha ido transformando, se ha ido, en este caso, generando mayor desigualdad, mayores brechas entre la población. La población se siente mucho más desprotegida porque este Estado pues, está más supeditado a los capitalistas. Los servicios sociales, en este caso, se van privatizando. Ahí vemos, por ejemplo, en salud, en educación. Muchas veces el Estado no llega a responder adecuadamente las demandas de la población y lo que hace es más bien delegar sus responsabilidades a otras instancias, tal vez no gubernamentales, tal vez privadas, en este caso privadas. Y la persona también ha ido en este proceso globalizador modificando, ¿no? Ya no se considera al sujeto como una persona capaz de hacer su historia, capaz de contribuir en el desarrollo de su país, ¿no? Se ha convertido en una mercancía, alguien que se puede comprar y se puede vender, alguien que está supeditado a esta oferta y demanda de la mano de obra. Se van perdiendo los valores ancestrales y van apareciendo en este momento, en este proceso, más bien antivalores, como el egoísmo, la vanidad, ¿no? El hecho de tener mayores bienes para tener una posición social, económica, mucho más privilegiada que otros. Y ahí viene esa frase tan famosa, ¿no? Que dicen, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, esta forma de considerar al sujeto como un objeto, un ser inerte, un ser pasivo, que si tiene bienes, que si tiene ingresos económicos, pues constituye realmente una persona importante, pero una persona que no tiene estos aspectos materiales no es considerado en la misma magnitud que otro. ¿Estamos? Sí, Licen, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Sí. Voy a finalizar entonces esta presentación y voy a pedir al secretario. Está bien, Lisa. Adelante, por Lisa, favor. si puede habilitarlo, por favor. Ah, ya está. ¿Está ya habilitado? Sí, sí, Lisa. Unos minutitos, por favor, ahí. Claro que sí, Lisa. Ayerly, quisiera saber si todas las integrantes del grupo han participado en la elaboración de este documento, en el análisis del documento que Sí, se Lisa. ha presentado. Todas mis compañeras participaron tanto en el desarrollo, análisis de todo el tema, ¿no? De este documento que vamos a presentar. Aguardan un minutito. Tatiana, haznos la presentación del grupo.
Ya, buenas tardes, Licen. Buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a exponer hoy es el trabajo social ante la neomarginalidad. Em, Empiezo directo, ¿no, señor? Digo, Licen, o presento, ya. ¿Está bien? En- entonces, vamos a ver el trabajo social ante la neomarginalidad. Lo que tenemos que entender claramente es que las políticas neoliberales a nivel latinoamericano han producido un cambio sustancial, muy importante. ¿Y esto debido a qué? Porque se ha reducido un ingreso real de aquellas personas que estaban trabajando, o sea, que tenían trabajos estables. Y por tanto se ha dado un crecimiento al desempleo. También ha habido una caída de los salarios reales, o sea, de los salarios que deberían ir conforme a la producción y también al desarrollo que hacía el empleado, ¿no? Y también se ha dado un aumento en el precio de los alimentos básicos, lo cual sabemos que, y siempre nosotros manejamos el término de la canasta familiar, que cuando estos incrementan en su precio, afectan la economía total de la familia, ¿no? Entonces, el neoliberalismo define, entre otras cosas, vamos a poner ciertas cosas, que es el libre juego de las fuerzas del mercado sin interferencia alguna en el régimen del plan de competencia. Ahora, a ver, ¿qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de esta fuerza de mercado, hablamos exactamente que cuando el Estado deja libremente el poner los precios a ciertas cosas que se manejan en el mercado y no hay tanto una fiscalización, un resguardo que beneficie a la población, sino que en este caso solo benefician a un grupo, no a toda la población. Entonces, por tanto, esto afecta a la población en general. Luego, la dispensabilidad del Estado dentro del mercado. ¿Qué nos referimos con la dispensabilidad? Es que va a haber un conjunto de bienes, medios y puede ser otras cosas, pero que el Estado va a disponer para algún fin, pero de la misma manera, o sea, para fines que no van a estar pensando en un bien social o en un beneficio para la sociedad. Entonces, ese es otro problema. Luego, el freno a la inflación, a la creación de la moneda nacional y evitar el déficit fiscal. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que entender primero qué es la inflación y bueno, hay que entenderlo como un proceso económico que va a provocar el desequilibrio, ¿no? Pero existente entre la producción y la demanda. ¿Y qué ocasiona esto? Una subida, ¿no? Continuamente de los precios y lamentablemente es de la mayor parte de los productos y servicios que se usan, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente afecta totalmente y también es importante entender qué es el déficit fiscal, ¿no? Que en realidad va a describir una situación en la cual podemos decir que los gastos realizados por el Estado van a superar a los ingresos. Que no han sido financieros en este caso, ¿no? Entonces, realmente es algo que preocupa. Y otro punto es la reducción del aparato estatal como forma de limitar el gasto público. Entonces, es una vez más que vemos en este punto que el Estado decide qué gastos se van a limitar. Y cuando estamos hablando de gastos públicos, sabemos que son gastos que tienen que ser utilizados para el beneficio de la población. Entonces, en este caso, estamos viendo que hay
un beneficio para unos cuantos, que son los que se hacen ricos y no para todos. La siguiente diapositiva, por favor. Voy a pedirle, por favor, a Carla. Está bien, Lice. Gracias. Está bien, Lice. Aquí vamos a ver lo que es el argumento neoclásico, que es la existencia de una armonía con un silencio, genocidio, donde el mercado es capaz de eliminar a todos los hombres y mujeres que no tengan la capacidad o iniciativa para sobrevivir. Después vamos a ver lo que son las consecuencias que ha provocado la aplicación de las políticas en lo que es el ajuste estructural. El primero, que es la destrucción de la producción destinada del mercado interno, la modificación del desempleo, la pérdida de la soberanía nacional, el 4, que es el debilitamiento de las monedas nacionales, el 5, que va a ser el fortalecimiento del dólar, el 6, elevados costos sociales, el 7, la pérdida de organizaciones populares, el 8, el irrespeto a los derechos humanos, que igual trajeron algunas consecuencias. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Podrías un poco explicar, por favor, un poco cada uno de estos desajustes que ha provocado este ajuste estructural? Bueno, estos han sido de gran consecuencia para lo que es el neoclasismo, porque han provocado ciertos cambios, más que todo en lo que es el irrespeto a los derechos humanos, ya que no estaba a favor o sea, ni de tanto del hombre como la mujer. Y bueno, se vio varias igual delimitaciones que igual afectaban en su desarrollo. Eso, Lisa. Hablas de una pérdida de las organizaciones populares. ¿A qué se refiere? Disculpe, Lisa. ¿A qué se refiere esa pérdida? Seguramente del, ¿cómo te diría? De la... Aquí dice una pérdida de las organizaciones populares. Ya. Respecto a Lice, Listen. Licen, Sí, Lisa. tal vez podría explicar un poquito eso, A por ver. favor. A ver, cuando hablamos de consecuencias que se ha provocado dentro de estas nuevas formas de ejercer economía en Latinoamérica con el neoliberalismo, vemos que dice la destrucción de la producción destinada al mercado interno. Hace rato mi compañera Tatiana hablaba de que las empresas grandes tenían libre mercado, ¿verdad? Entonces, al ejercer el libre mercado, hacen que las empresas pequeñas no tengan la posibilidad de poder ofrecer su mercadería, digamos. Entonces, estas empresas grandes ocupan y acaparan todo lo que va a ser el mercado dentro de este modelo económico. Y esto va a llevar a lo que va a ser la modificación del empleo. Hace rato también mi compañera hablaba esto de que ha habido una reducción del aparato estatal. Sabemos que el aparato estatal abarca todo lo que va a ser los empleos y abarca una gran cantidad de empleos. Al no existir al existir más bien estas empresas grandes, lo que hace el gobierno para tratar de reducir gastos es ir desempleando gente. Y estas empresas grandes no logran poder agarrar a estas personas que necesitan empleo. Entonces aquí se va a ver lo que va a ser la modificación del desempleo, más bien va a aumentar el desempleo y ya no va a haber gente que pueda ocupar algún cargo y poder generar ingresos en su familia. Cuando hablamos de pérdida de la soberanía nacional,
es porque el Estado va a ceder tantos derechos y tantos beneficios a estas empresas grandes para que puedan ejercer el libre mercado, que también se va a ver y se va a reflejar en lo que va a ser la pérdida de soberanía nacional. Estas empresas van a poder manejar a su antojo lo que son precios, poder manejar empleados. Entonces esto va a hacer que de alguna u otra forma vaya a existir lo que va a ser la pérdida de la soberanía nacional. Debilitamiento de las monedas nacionales. Aquí va a entrar lo que va a ser el fortalecimiento del dólar. Entonces va a haber lo que va a haber la disminución o la pérdida del valor de la moneda nacional dependiendo del país donde nos encontremos o vayamos a analizar, ¿no? Entonces esto va a producir elevados costos sociales. La gente al no tener empleo y al poder estas empresas poner el precio que quieran o que consideren que es justo dentro de de su mercadería, va a hacer que cueste la vida en el país, ¿no? Entonces va a hacer que las cosas cuesten más caro, esto va a hacer que la gente no tenga acceso a todo. Entonces, a eso se refiere con elevados costos sociales. Cuando hablamos de pérdida de organizaciones populares, el gobierno bueno, los gobiernos en esta época se van a convertir en gobiernos más rígidos. Ya no va a haber tanto lo que van a hacer las organizaciones sociales, van a tener el miedo de poder expresarse y poder decir o reclamar todas estas injusticias que están sucediendo en esta época neoliberal. Y obviamente con esto va a llevar a lo que va a ser el irrespeto a los derechos humanos. No se van a contemplar bajo ningún punto de vista que las personas tienen derecho al trabajo, tienen derecho a reclamar lo que no es justo. Entonces, creo que a eso se refiere con estos puntos dentro de las consecuencias estas que están. Muy bien, Erika, gracias. Maciel, ¿puedes continuar? Claro, licenciada. Entonces, en los estados latinoamericanos, el rol fue relevante desde los años 60, donde el modelo desarrollista antes se considera como un estado en el cual una coalición de clase política se enfrenta al desarrollo económico y tiene su núcleo en la burguesía industrial, donde se supone que los trabajadores urbanos industriales son relativamente nacionalistas y forman parte de la burocracia política. Entonces, ellos plantean como función necesaria donde por el contrario se perciba el mercado como un distorsionador de las relaciones sociales. Entonces, ya en los 60s y en los 80s y en los 90s también, el Estado es designado como un gran culpable de los mayores problemas que está existiendo. En el estado actual, que es un estado gendarme, que se refiere que es aquel cuya función única consiste en mantener un orden público vigilado y protegido por la recíproca libertad de los individuos dentro de la ley, donde la represión política y militar está permitiendo sostener a las masas acribilladas y generar angustias, temor. Es decir, que van a crear condiciones para poder aplicar en sociedades que se llaman libres y democráticas en una serie de programas que van a ajustar su carácter en shock. La siguiente, por favor. Ya. Algunos cuentistas sociales plantean que el Estado no disminuye ni desaparece. Lo que aparece ahora es un Estado distinto al anterior. El otro busca quizás un poco más de la representación popular. Hoy en día se destruye esa movilidad de la sociedad civil, así como los movimientos populares en los ámbitos sindicales y cooperativos y vecinales. Este Estado es un enemigo para la sociedad civil de imposición violenta que ha renunciado aún más el consenso de la población para ejercer una capacidad de la